Buenos días a todos. Bienvenidos a la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión, damos inicio a la 7ª jornada, Distintas miradas sobre las ciudades históricas, que organiza la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. En esta ocasión, las palabras de bienvenida a esta jornada nos las ofrecerá el maestro en arquitectura, Antonio Mondragón Lugo, a quien le cedo la palabra. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Pablo. Pues es un honor dar esta apertura, la bienvenida a este evento que ya ha estado realizando la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Esta es ya la 7ª jornada de este evento que le hemos denominado Distintas miradas sobre las ciudades históricas. Precisamente es el motivo de estas sesiones, hablar sobre diferentes aspectos que se desarrollan en las ciudades históricas. Entonces, pues sí, a nombre de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, por supuesto de la titular de la coordinación, la maestra Valeria Valero, que no puede estar en esta bienvenida por razones de trabajo, por compromisos de trabajo, pero pues con mucho gusto doy esta apertura y pues comento brevemente cuál es el programa de esta jornada. Habrá una primera sesión en la que se hablará sobre las ciudades históricas ecuatorianas y los procesos de fundación y poblamiento en México. Esto se iniciará, o se dará esta sesión con dos conferencias magistrales, una sobre la relación de la ciudad y el espacio público, que estará impartida por el doctor Fernando Carrión de Ecuador, y una segunda conferencia a cargo del doctor Federico Navarrete de México, sobre el proceso de fundaciones urbanas en América y concretamente en el territorio de la Nueva España. Esa será la primera sesión de esta jornada, y una segunda sesión estará pues centrada, enfocada en el patrimonio cultural tlaxcalteca. Recordemos que en esta feria el estado invitado es Tlaxcala, el país invitado es Ecuador, y la segunda sesión en una primera charla estará el maestro Nazario Sánchez, quien nos hablará de las 6 zonas de monumentos históricos que existen en el estado de Tlaxcala. Hablará sobre las características que las hacen convergir y la abundante diversidad que las hace especiales, y al mismo tiempo también distintas entre sí. También vamos a conocer una de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial de Tlaxcala, específicamente el alfombrismo de la ciudad de Huamantla. Esta será una charla, una conversación que tendré el gusto de llevar con el maestro alfombrista José Alejandro Lira, que nos platicará acerca de esta tradición, de la importancia de la colectividad como uno de sus valores, y también que da respuesta a necesidades estéticas, sociales y ambientales de la comunidad de Huamantla. La tercera sesión, denominada "Y la ciudad habló", estará a cargo de los arquitectos ecuatorianos Ana María Domínguez Rivera y Vladimir Morales Pozo,
quienes nos van a compartir sus experiencias a través de su andar por los centros históricos de Ecuador, con un tema que es por demás vigente en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo. Y cierra la sesión y la jornada también la poeta y académica Isolda Osamantes, quien nos va a invitar a viajar con la imaginación a su ciudad natal, Tlaxcala, para recorrer sus calles, disfrutar de sus edificios antiguos y muy bellos, como el conjunto conventual franciscano de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, que recientemente ha sido incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y encontrar también a personas tan destacadas como el pintor Desiderio Hernández Xochitotzi. Entonces, bueno, pues de esta manera, con mucho gusto, pues doy por inaugurada esta séptima jornada sobre las distintas miradas de las ciudades históricas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida al maestro arquitecto Antonio Mondragón Lugo para dar la bienvenida a esta séptima jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas, donde el estado invitado es Tlaxcala y el país invitado es la República de Ecuador. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la séptima jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas, que se desarrolla en el marco de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este caso, los invitados de honor son el Estado de Tlaxcala y la República de Ecuador. Daremos inicio el día de hoy a la primera sesión denominada Ciudades Históricas Ecuatorianas y Procesos de Fundación y Poblamiento en México. Hoy, jueves 17 de octubre de 2021, con la conferencia El Espacio Público, su compleja producción social, que imparte el doctor Fernando Carrión Mena, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, Flaxo, a quien me complace y es un honor presentarlo. Él es arquitecto por la Universidad Central de Ecuador, académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador, presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, OLACCHI, fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito y editorialista del diario Hoy. Realizó estudios de arquitectura en la Universidad Central de Ecuador y máster en Desarrollo Urbano Regional en el Colegio de México. Sus áreas de especialización son los centros históricos, la seguridad ciudadana, las políticas urbanas, el desarrollo local, los estudios sobre fútbol, el desarrollo urbano y las políticas de planificación. Su blog, concebido por la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, permite el acceso abierto a sus textos. Su consulta es en https://works.bpress.com/Fernando-Carrión-. Doctor, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad de participar en esta Feria Internacional del Libro sobre temas tan importantes como son los que corresponden a la ciudad. Lo que voy a poner a consideración de ustedes lleva por título El espacio público, su compleja producción social, que es lo que supongo están viendo ya en la pantalla. Gracias. Van a ser algunas ideas que voy a trabajar y quiero empezar con un par de citas que me gustan mucho para este tema. El uno es de Johan Cruyff, entrenador y jugador de fútbol holandés, por lo menos a mí me gusta mucho, que él dijo, tal y como se han puesto las ciudades hoy en día, resulta difícil encontrar calles en las que se pueda jugar. ¿Por qué? Porque básicamente ha sido absorbida por el automóvil, monopolizada por el automóvil,
y ya no hay la posibilidad de la interacción social que antes se tenía en las calles. Y la segunda es de Jordi Borja, catalán, que él dice: la ciudad es el espacio público, una afirmación tan fuerte, tan contundente como esa. Bien, lo que voy a poner a consideración de ustedes parte con esta introducción que de alguna manera busca explicar el nombre de esta exposición, la compleja producción social. ¿Y por qué esto? Porque en general el espacio público se cree que es algo dado, una plaza, una calle, un parque, y se cree que eso ya existía y que no ha habido una producción del mismo. Y eso no es así. Incluso cuando ya tenemos esa plaza, esa calle, ese parque, etcétera, hay que seguirlos produciendo porque las demandas de la sociedad son muy fuertes y exigen que eso ocurra. Ahora, ¿por qué el espacio público ahora? Principalmente porque hay una tensión que se ha localizado en las ciudades de América Latina desde más o menos la década de los años 80 del siglo pasado, cuando hubo un retorno a la democracia, unos procesos de redemocratización muy fuertes, que simultáneamente lo que hicieron fue extender la democracia por el territorio. O sea, no solo que se volvieron a elegir nuevas autoridades nacionales, sino que se empezaron a elegir también por primera vez las autoridades locales. Un caso interesante es que América Latina, en el año 85, solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales, municipios, sus alcaldes, etc. 10 años después, pues prácticamente todos. Y en el caso de Ciudad de México, es a partir del año 97, de 1997, cuando se elige por primera vez el jefe de gobierno, ya no el regente, como era lo tradicional, que no era electo popularmente, sino que el presidente de la República lo nominaba. Y entonces, este proceso de democratización de las sociedades locales se encontró en un contexto de apertura neoliberal, de desarrollo de lo que llegó a denominarse la ciudad neoliberal. Entonces, en otras palabras, las autoridades locales tenían que representar a esa sociedad local en el contexto de una ciudad donde el consumo y la producción estaban regidos por una lógica de la privatización. Entonces, esta es una primera situación que es importante tener en cuenta para el momento de hablar del espacio público. Una segunda consideración que vale la pena pues asumirla es que también simultáneamente, desde la década de los años 80, se empieza a vivir un nuevo patrón de urbanización, que se transita de la ciudad nuclear a lo que podríamos decir un sistema urbano, que era la ciudad nuclear, simplemente una ciudad que tenía un vínculo, sea con el campo, sea con su región circundante, y eso era lo que teníamos. Pero a partir de los años 80, y gracias al proceso de globalización, lo que empezamos a ver es las relaciones interurbanas que se consolidan con una fuerza muy grande, constituyendo un sistema urbano. Por eso es que estos dos cambios de la democratización y la neoliberalización, y por otro lado, el nuevo patrón de urbanización, instalan nuevos temas de debate. Y ahí emerge justamente el tema del espacio público. ¿Y por qué esto? Porque tiene mucho sentido al momento de producir ciudad, y porque hay una variedad de posiciones frente al espacio público, porque el espacio público es el espacio de la alteridad, es el espacio donde se encuentran los distintos, y es el espacio donde se visibiliza una sociedad que es altamente heterogénea. Antes de esta coyuntura, los temas principales de investigación, etcétera, de Creo que da la impresión de que aparecen nuevos temas. En primer lugar, quisiera, después de esta introducción, ver algunos temas, algunos debates sobre el espacio público, porque no es una cuestión tan homogénea y tan clara. Uno podría decir que hay una polisemia del espacio público, es decir, que hay varios sentidos y que no hay uno solo.
Y esto pues incluso se refrenda con mayor claridad a partir de la crisis esta que estamos viviendo con el coronavirus, con el COVID-19. Entonces, ¿cuáles son estas entradas? Básicamente 4. Una tenemos desde el orden normativo o jurídico, donde el espacio público se define principalmente a partir de la propiedad. Si es propiedad del Estado, si es propiedad de lo público, eso se considera un espacio público. Por eso las calles, los parques, las plazas, al ser de propiedad pública, son definidos como espacio público. Y aquí obviamente viene toda una discusión de ver cómo hay un proceso de apropiación o de reapropiación de ese espacio público por la sociedad o por distintos usos que se hacen. Y aquí, por ejemplo, están todas las cosas culturales, políticas, etcétera, que van planteando pues, desafíos importantes respecto de esta propiedad pública, de esta propiedad del Estado. Una segunda entrada es ya desde la lógica del urbanismo. Y entonces, aquí principalmente se define por la función, si es un espacio para el ocio, si es un espacio para la recreación, si es un espacio donde hay posibilidades de mejorar el ambiente o de la circulación de las personas, de la información, etcétera. Entonces, aquí hay una definición del espacio público desde la perspectiva del urbanismo. Una tercera es lo público desde el gobierno. Entonces, ¿cuál es esta? Es una gestión pública de un bien público. Que eso es interesante porque hay una política que surge de lo estatal que se dirige a un bien que tiene las condiciones de ser público también por su condición de propiedad. Y la tercera, y la cuarta entrada, que es más bien desde lo privado, cómo se ve el espacio público desde lo privado. Aquí básicamente es una idea de lo que queda, de lo residual, lo que queda después de producir vivienda, después de producir comercio, después de producir usos administrativos, etc. ¿Por qué esto? Porque de alguna manera el espacio público es visto como un freno a la acumulación de capital, porque es un espacio que sale supuestamente de las posibilidades de la inversión. Pero eso no es todo. Ahora, una cosa que es interesante es el debate respecto de cada uno de estos sentidos. Y es por eso, al tener esta diversidad de al menos cuatro entradas, esta polisemia que tiene el espacio público, a lo que conduce es que se produzca un debate muy importante en términos de la producción del conocimiento y en términos de la política urbana. ¿Y por qué? Porque el espacio público explícitamente es el lugar de mayor confrontación social y del conflicto político. Por eso es que hay posiciones políticas respecto del espacio público. Y ahí es donde se expresan las grandes manifestaciones, marchas, etcétera, que tenemos en nuestras ciudades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También es un espacio a partir del cual se pueden definir políticas urbanas explícitas frente, por ejemplo, al mercado. Y entonces el espacio público frente al mercado lo que hace es rentabilizar el espacio público, tanto en su contorno, porque le da mayor jerarquía, le da mayor visibilidad, le da mayor peso, gracias a esa condición del espacio público, de una plaza, por ejemplo, o en su defecto porque el propio espacio público empieza a tener un sentido privado. Entonces aquí vemos cómo hay muchas plazas que empiezan a cerrarse, en algunos casos incluso se cobra la posibilidad de entrar a esa plaza. Lo que ocurre es que ese espacio público empieza a ser mercantilizado. Y hay otra línea de política urbana que proviene desde lo público, donde aquí hay una resignificación del espacio público para que adquiera justamente esa cualidad, esa condición y que pueda ser el espacio, como decíamos hace un rato, de la alteridad, donde puedan expresarse los distintos, donde puedan tener voz y puedan tener visibilidad. Hay otra corriente que lo que dice es que el espacio público es el que produce y define un tipo de ciudad. Según las avenidas, las calles, las plazas, etcétera, eso es lo que va ocurriendo.
Pero una de las características más significativas del espacio público es que es el lugar de ensamble de las infraestructuras. En otras palabras, el espacio público se convierte en la base material para la existencia de estas infraestructuras. Entonces, el transporte va por ahí, la movilidad va por ahí, las infraestructuras de energía eléctrica pasan por ahí, la recolección de residuos sólidos pasa por ahí, el gas pasa por ahí, etcétera. Es decir, el espacio público es un lugar por donde se articulan los distintos servicios, las distintas infraestructuras. Veamos algunas características más de este debate. El espacio público, lo que veíamos, lo que les decía al principio respecto del nombre de la exposición, es que el espacio público es históricamente construido. No es algo que aparece de un día para otro, sino es todo lo contrario. Y esto es muy interesante porque de alguna manera hay una especie de fetichismo alrededor del espacio público, porque se cree que no es una producción social y porque se cree que el espacio público es una relación entre tipos de espacios. Entonces, por ejemplo, en algunos casos se plantea la construcción de sistema de parques. ¿Y cuál es el sistema de parques? Unir un parque con otro, unir un espacio con otro. Y eso yo creo que es uno de los peores errores que existen porque en realidad no hay una relación entre espacios, sino lo que tenemos es básicamente una relación de las personas. El espacio es el espacio físico, el espacio público es una construcción social, es una relación social, donde hay sujetos sociales. Entonces, cuando hablamos o debemos hablar del sistema de parques, es porque hay interrelaciones entre sujetos sociales que permiten ese hecho. Por eso es lo que es una producción social del espacio público. No es que el sistema de parques es la unión de un espacio con otro, no. Es la unión que produce justamente la sociedad para que eso ocurra. En oposición a eso, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, dos grandes autores. Uno, Marc Augé, que él dice que lo que no es un espacio público es lo que él llama un no lugar. Un no lugar. ¿Y qué es esto? ¿Qué sería un lugar? Sería un espacio relacional, un espacio histórico y un espacio de identidad. Esto es muy interesante porque aquí aparece lo relacional, la condición histórica que rompe con ese fetichismo que está ahí atrás y el sentido de la identidad, porque todo espacio público genera identidad. Y el otro es Bourdieu, cuando él dice que el lugar es el espacio de existencia de las cosas, el espacio de existencia de las relaciones. Es decir, son las relaciones las que van determinando que ese espacio tenga esas características. Por eso es que no es un territorio el espacio público, sino es una relación social construida por una comunidad específica. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es así. Veamos lo histórico del espacio público, que esto sería ya un segundo punto. Uno es que hay una relación histórica que se condensa dentro de cada uno de los espacios. Cuando nosotros vemos las plazas históricas que hemos tenido en nuestras ciudades, la innovación, el cambio, etcétera, que han tenido es impresionante. En algún momento fueron principalmente funciones mercantiles, ahí estaban los famosos tianguis. En otro momento la plaza principal era el espacio de la manifestación política. Y en otros simplemente espacios estéticos, de la contemplación, del turismo, etc. Entonces, una misma plaza puede haber tenido en el tiempo distintas expresiones y distintas manifestaciones. Ahora, lo que sí es claro, y esto sí es muy importante en términos históricos, es que el espacio público ha cambiado históricamente. Originalmente, lo que nosotros teníamos es que lo público ordenaba lo privado. El espacio público ordenaba lo privado. Si ustedes ven el Zócalo mexicano, ¿qué es lo que ocurre? Pues es un espacio donde, a partir del cual empiezan a colocarse el Palacio de Gobierno, la Catedral, toda la instancia de gobierno de Ciudad de México,
Y entonces aquí vemos que a partir de ese espacio público empiezan a localizarse una serie de funciones, y por eso tenemos una jerarquía de plazas. Por eso se habla de la plaza principal, de la plaza jerárquicamente más importante, y a partir de eso empezamos a tener plazas que tienen una gradación distinta, pero que también son puntos de partida para organizar el conjunto de la ciudad. Si eso fue al principio, es decir, que lo público organizaba, ordenaba el espacio privado, lo que tenemos ahora es todo lo contrario. Es el espacio privado el que ordena el espacio público, que eso es el contexto de la ciudad neoliberal. Entonces ya el espacio público tiene que subordinarse a los intereses privados, como veíamos justamente hace un momento. Ahora, ¿cuál es el origen histórico del espacio público? Surge principalmente, si nos remitimos a la época griega clásica, Aristóteles, ahí lo que tenemos es que la ciudad es definida como una comunidad política. Y yo me adhiero mucho a esa concepción, a esa definición de ciudad. La ciudad es una comunidad política, es la polis, donde la ciudadanía ejerce sus derechos, las civitas ejerce sus derechos. Pero ¿dónde los ejerce? En el espacio público, en la urbs. Entonces, es esta trilogía fundamental. El espacio público construye la ciudadanía y la ciudadanía construye la comunidad política. Pero lo interesante que está detrás de esto es que toda esta construcción es para vivir bien, para el buen vivir. Y ese es el gran derecho a la ciudad que todos de alguna manera buscamos. ¿Qué es lo que pasa con el espacio público en la actualidad con el proceso de globalización? Pues que empezamos a ver nuevos espacios públicos que ya no se expresan en la territorialidad, sino que más bien tienden a localizarse en el espacio virtual, en el espacio remoto. Entonces, por ejemplo, antes el gran centro comercial o la tienda o el tianguis era la plaza donde se comercializaba. O el centro comercial ya con una construcción como un aparato explícito para la comercialización, el shopping center. Hoy día lo que tenemos es Amazon. Y Amazon no es otra cosa más que una plataforma. Y esta plataforma está localizada en el espacio virtual en la cual nosotros podemos acceder, a la cual podemos acceder con una tarjeta de crédito y pues un sistema mínimo de Internet. Es una cosa totalmente distinta. O el caso de lo que significa, por ejemplo, Waze. Waze es muy interesante también, que esto se inscribe en esto que han llegado a denominar la economía colaborativa, donde nosotros somos prosumidores, es decir, productores y consumidores a la vez. Y entonces nosotros le enviamos la información a través de los celulares que utilizamos a la plataforma Waze, y la plataforma Waze con la inteligencia artificial procesa esa información y nos dice por qué lugar es irse. Nosotros, antes de Waze y antes de la inteligencia artificial, lo que hacíamos era ir por los lugares de la distancia más corta desde un punto a otro, pero la distancia medida en términos del espacio. Waze tiene otra lógica. Waze lo que tiene es una aproximación de la distancia en términos del tiempo. Y aquí nos cambia sustancialmente el espacio público, porque ya uno termina subordinado a lo que nos diga esta plataforma, y ese comportamiento que surge de la inteligencia artificial es el que nosotros vamos viviendo en lo que es el espacio público. Y ahí está, por ejemplo, Zoom, esta plataforma que estamos utilizando hoy día, es el espacio de la integración, de la unidad de la gente, y aquí estamos produciendo pues, todas estas cosas. Y hay un juego, como el caso de Fortnite, que es una articulación de la plataforma propiamente dicha y el uso de la telefonía celular, y que sirve para jugar en esta ciudad con un amigo que ni siquiera lo conozco, que está al otro lado del mundo. Y ahí tenemos una cancha, por decirlo de alguna manera.
Entonces, lo que estamos viviendo, si se quiere, es que hay una especie de agorafobia, en las palabras de Jordi Borja, es decir, una fobia a la ágora, al espacio público. Y empiezas a vivirse un espacio que es acosado, que es asediado, y empieza a desvanecerse este espacio público, por lo menos el que nosotros conocíamos. Por ejemplo, se privatiza el espacio público, se ponen bardas, ya no se puede usar eso las 24 horas del día, sea porque hay normas expresas de vigilancia o porque incluso la violencia a uno le saca. Y entonces empieza el espacio público a convertirse en el espacio del orden, de la construcción del orden, del disciplinamiento. Y entonces lo que estamos viviendo es que la ciudad empieza a perder el tiempo, el espacio y la ciudadanía por este desvanecimiento del espacio público. En esa misma línea, ahora sobre todo con el COVID, lo que tenemos es una presencia del higienismo, que lo que busca principalmente es el disciplinamiento, como decíamos. O sea, hay que regir el espacio público desde la perspectiva del orden. Entonces empieza a cerrarse, empieza a limpiarse, tiene horarios, tiene unos tipos de actividades y otras. Y en este caso, la violencia se convierte, a partir de su inverso, que es la seguridad, en un principio urbanístico. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las urbanizaciones se cierran, la ciudad de los muros, que nos decía Teresa Caldeira en sus estudios sobre San Pablo, que son las urbanizaciones cerradas, donde la calle, la urbanización, etcétera, ya no tiene el sentido de lo público, y ha sido la seguridad o la violencia la que ha convertido en un espacio totalmente distinto. Una cuarta consideración respecto de que dónde está lo público del espacio público. Aquí lo que hay que considerar es que la ciudad no es del espacio doméstico privado, sino que es del espacio público. La cita esta que teníamos al principio, la ciudad, el espacio público es la ciudad. Y entonces, en ese sentido, bueno, las viviendas no son ciudad, sino sus fachadas. Y esto es interesante porque generalmente la reglamentación urbanística en nuestras ciudades lo que plantean es que la fachada no es del espacio público, sino que es del espacio privado, del edificio. Y lo que es interesante es que mientras la gente está usando, consumiendo ese espacio de ese edificio, no ve la fachada, porque no es parte de ese edificio. La fachada es parte del espacio público, porque la fachada lo que hace es cerrar la plaza, delinear la calle. Y ahí es donde la cultura pública tiende a expresarse, a través, por ejemplo, del graffiti o incluso del arte público, porque eso es parte del espacio público y eso uno tendría que empezar a pensar en cómo reformar esa normativa para que en vez de ser visto desde el interior, sea visto desde el exterior. Y por eso es que Ortega y Gasset señala de que no se sale de la casa para ir afuera, se sale de la casa para ir adentro, para ser parte y construir el espacio público, es decir, para construir el pensamiento cívico. Eso es la ciudad. Entonces, se le sale de la casa para ir al espacio público, se sale de la casa para ir a la ciudad. ¿Y la ciudad qué es? Es el espacio público y es el pensamiento cívico que ahí está absolutamente presente. En otras palabras, el espacio público es una cosa que se construye socialmente. Y probablemente la expresión más acabada de lo que es el espacio público sea la plaza. Pero yo lo que estoy viendo en general en América Latina es que la plaza se va convirtiendo en un producto en vías de extinción. ¿Y por qué esto? Porque es asediado por lo privado, porque es asediado por la lógica neoliberal, porque el espacio público, como veíamos hace un momento desde la perspectiva de lo privado, es un espacio que le quita la posibilidad de la rentabilidad de otro tipo de espacios o de usos del suelo. Lo que sí es interesante es que la plaza puede ser definida como un espacio vacío que se llena de ciudad. Es lo que poníamos el ejemplo hace un momento del caso explícito de lo que es una plaza como el Zócalo.
su condición de existencia no está dada por el piso, por el vacío que tiene, sino porque ese vacío se llena de ciudad y está lleno de las funciones que así existen y está lleno también por la presencia de la población que permanentemente está llegando. Y entonces, lo público es la suma del espacio común con el espacio de lo estatal, que son dos formas de expresión de lo que significa claramente el espacio público. Y así tenemos que entenderlo. Es esa fusión de lo común que viene más desde la sociedad civil y desde lo público estatal que viene, bueno, de la lógica de lo institucional. Y aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, la nomenclatura. La nomenclatura en algunos lugares le da nombre de existencia a ese lugar y en otros lugares su inexistencia de nombre le hace innombrable a ese espacio. Y generalmente las zonas que tienen nombre son las zonas centrales, son los espacios públicos principalmente, y lo que es innombrable es lo que tenemos en las villas miseria, en las favelas, etcétera, donde no hay prácticamente espacio público, y eso es complicado. Pero la nomenclatura generalmente ha tenido pues tres momentos en la historia. Una primera que es una nomenclatura costumbrista. Entonces las calles se llamaban, por ejemplo, la calle de las platerías, la calle de las carnicerías, un poco en función de la relación del uso que tenían cada una de esas calles. Y así la gente le iba poniendo el nombre por la costumbre. Posteriormente, ya con la independencia, empiezan a adquirir otros nombres, que es conmemorativa. Entonces aparecen generales, aparecen fechas, aparecen lugares que son básicamente de la conmemoración de una historia oficial. Entonces, la nomenclatura lo que hace finalmente es legitimar la historia y la política oficial. Por eso es que en muchas de las ciudades que nosotros tenemos, por ejemplo, mujeres no existen, nombres de mujeres no existen, monumentos de mujeres no existen. ¿Por qué? Porque tenían una lógica patriarcal y siguen teniendo esas sociedades, esas ciudades, etc. El espacio público es un lugar de la integración política, un lugar de la integración cultural, del deporte. Y nosotros sabemos, por ejemplo, cada que hay un triunfo deportivo, dónde ir a manifestarlo, que generalmente es el mismo lugar de la política y es el mismo lugar de la cultura, porque aquí se fusionan esas condiciones, porque el espacio público es de eso. Y entonces es muy interesante. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo también aquí? Que las calles, las plazas y los parques están perdiendo peso relativo porque hemos entrado, como dice Manuel Castells, en el tránsito del espacio de los lugares al espacio de los flujos. La necesidad de que todo circule rápido, más rápido, más rápido. Entonces, las ciudades están construidas para el automóvil. Y Le Corbusier decía que el éxito de una ciudad dependía de su velocidad. Claro, él dijo eso hace más de 100 años cuando el automóvil es el que daba la velocidad. Ahora ya no es el automóvil, sino más bien todas estas nuevas lógicas de la cuarta revolución industrial vinculada a la altísima tecnología. Ahora, la alteridad, el espacio público es el espacio de la alteridad. Y aquí hay tres componentes que son importantes. Uno, el de la vida colectiva, porque es de la vida colectiva la que le da sentido a la alteridad, porque hay un uso social, hay un uso colectivo, hay una apropiación también, y hay un encuentro de los distintos. Y esto es lo que en general existe en el espacio público. En segundo lugar, es un espacio de la representación, es donde se visibiliza la sociedad, más allá del tiempo y el espacio. Y aquí pongo un par de ejemplos que son interesantes. Cómo hay una apropiación simbólica de ese espacio de representación, como puede ser, por ejemplo, el caso del movimiento zapatista. Lo que denominaron el Zapatur fue muy interesante porque iban de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, pues apropiándose de los espacios públicos, y cuando llegan a Ciudad de México, llegan al Zócalo, y ahí, gracias al Zócalo y por la condición de representación que tiene ese espacio público,
se convierte en un movimiento internacional reconocido pues, en el ámbito mundial. Pero también están las Madres de Mayo, que ya son abuelas de Mayo, o las Locas de Mayo, que en la Plaza de Mayo, por eso mismo tienen ese nombre, todos los miércoles se daban las vueltas reivindicando la necesidad de que se devuelvan a las personas que habían sido extrañadas de sus familias, de su gente, por parte de la dictadura. Y entonces, eso también fue una cosa muy interesante, es decir, cómo el espacio público les permite esa proyección. Y después hay una construcción simbólica de lo que significa un espacio público. Por ejemplo, la Plaza de la Revolución en La Habana, o el caso de Malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil. Y la tercera es el espacio público, es el espacio que organiza la ciudad. ¿Por qué? Porque la estructura, porque los espacios significativos que son el espacio público ubican las actividades de la población en el sentido de que el espacio público es un espacio vacío que se llena de ciudad. En ese espacio vacío que se llena de ciudad, lo que ocurre es que hay una optimización del contacto y esa optimización va generando identidades en las relaciones de las distintas personas. Ahora, un elemento que no puede quedar por fuera de toda esta exposición es que la centralidad histórica es un espacio público. La centralidad es un espacio público por excelencia. ¿Por qué? Porque es un lugar simbólico, es decir, donde ahí se construye la identidad, y porque es un espacio simbiótico, es decir, de integración. Identidad e integración es una de las características de lo que es un espacio público. Pero aquí tiene una cuestión adicional, tiene la más alta densidad patrimonial, es decir, es una compilación de la historia que está reseñada en ese espacio. Por eso se trata de una relación y acto de política, políticas de ciudad que existe alrededor de estos elementos. Y finalmente, obviamente, este espacio público, esta centralidad, un elemento principal que tiene es el de la accesibilidad. Tiene que ser un espacio, la centralidad, un espacio público, la centralidad que tenga buena accesibilidad, sino caso contrario, difícilmente vamos a tener una cosa de ese tipo. Y finalmente, para terminar, creo que vale la pena señalar que los grandes proyectos de ciudad han tenido tres grandes orígenes. Uno, recuperar la historia, porque en general las ciudades en un momento determinado le dieron la espalda al río, la espalda al mar, le dieron la espalda al centro, que ese fue el origen de muchas de las ciudades. Por ejemplo, el caso de darle la espalda al centro, es el caso de mi ciudad en Quito, se le dio la espalda al centro histórico. El caso del mar, en general las ciudades portuarias, pongamos el caso de Lima, y las ciudades del río también, como el caso de Buenos Aires. Y entonces lo que se busca es, lo que han buscado los grandes proyectos de ciudad es recuperar la historia. Pero ¿qué es desde dónde se recupera la historia? Desde el espacio público. Si el primer ejemplo es de recuperar la historia, el segundo es el de la refundación democrática. Y aquí pongo tres ejemplos de ciudades. Una primera, que es el caso de Madrid, que es muy interesante porque saliendo de la dictadura española, Madrid vive un proceso de evolución interesantísimo de la redemocratización. Y hay uno de los alcaldes más interesantes que han existido, que fue Tierno Galván, pues construía un proyecto de ciudad. Pero en América Latina hemos tenido dos más que son interesantes. El caso de Bogotá, que no elegía autoridades locales, que no elegía alcaldes, empieza a elegir alcaldes en el año 88, y tuvimos 3 alcaldes secuenciales de 3 partidos políticos distintos, donde hicieron su forma de gestión a partir del espacio público. Probablemente el más interesante de los 3 haya sido Antanas Mockus, porque él tenía la tesis de
la formación ciudadana, de la lógica ciudadana. Y entonces él utilizó muchísimo el espacio público para formar ese sentido de ciudadanía. Y la tercera forma de recuperar o de construir un proyecto de ciudad es el caso de una crisis o de un gran problema. Y aquí hemos tenido el caso, por ejemplo, de Medellín, en Colombia también, donde el tema del narcotráfico en la época de Pablo Escobar y del cartel de Medellín, pues le llevó a una crisis muy compleja, donde prácticamente el espacio público desapareció porque las horas de la noche ya no existían, se contrajo más de 12 horas de esa ciudad, perdió tiempo, pero también perdió espacio. ¿Cuál es el espacio que perdió? Perdió principalmente el espacio público y perdió sociedad, porque la gente ya no tenía esa interacción. Entonces, a partir de eso, empezaron a construir un proyecto y un proyecto de ciudad, y este rato Medellín es una de las ciudades más interesantes en términos de su definición de un proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? En todos estos casos ha estado presente el espacio público, porque es el elemento vertebrador a partir del cual se construye una ciudad. Entonces, simplemente quería terminar diciendo que la importancia que tiene el espacio público es tan alta que es a partir del mismo espacio público que se puede construir un proyecto de ciudad. El caso de Ciudad de México con la refundación democrática también es muy interesante, porque a partir del año 97 se empezó a elegir ya no regente, sino a elegir jefe de gobierno, y una lógica bastante interesante, bastante buena, se produjo justamente a partir de ese gran proyecto. Bien, estas eran algunas de ideas de las que quería poner a consideración, y finalmente, como empecé con fútbol, quiero también terminar con fútbol. Aquí hay una cita de Alfio Basile, que fue entrenador de la selección argentina, que dijo: yo coloco perfectamente a mis jugadores en la cancha. Lo que pasa es que empieza el partido y ellos se mueven. La cancha es el espacio público. Los jugadores ubicados perfectamente bien son los que de alguna manera le dan vitalidad a esa cancha. Pero no solo eso, a ese espacio público, pero no solo eso, sino que el sentido del tiempo es muy importante, y el movimiento, porque ese espacio público se construye en movimiento y en el tiempo. Yo creo que esta cita de Alfio Basile es muy interesante para comprender lo que significa finalmente el espacio público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Interesantes e importantes reflexiones acerca del espacio público y todas las relaciones que en él se dan, y todas las cuestiones políticas, económicas, sociales que alrededor del espacio público se da como ciudad. Interesante por el lado que le veamos, y le agradecemos muchísimo al doctor Fernando Carrión por su valiosa participación, por compartirnos sus conocimientos en esta séptima jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas, en el marco de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a la cual les invito a continuar viendo nuestra jornada y participar en los diferentes eventos que se desarrollan dentro de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y un saludo de siempre. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Nos encontramos ya en esta primera sesión de la séptima emisión de distintas miradas sobre las ciudades históricas. Esta sesión la hemos titulado Ciudades históricas ecuatorianas y procesos de fundación y poblamiento en México. Y tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Federico Navarrete Linares del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Para dar inicio a su participación voy a leer una breve semblanza. Él es escritor, historiador y divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Entre sus publicaciones se encuentran ¿Quién conquistó México?, de reciente publicación en el 2019, Historias mexicas, Alfabeto del racismo mexicano, México racista, una denuncia,
Entre otras, tiene un sinnúmero de publicaciones entre artículos y libros y capítulos de libros. Actualmente es el coordinador del portal Noticonquista y es profesor investigador, como decía, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y tutor de posgrado en estudios mesoamericanos. Bienvenido, doctor Navarrete, de verdad es un gusto que haya aceptado participar con nosotros. Y pues iniciando este bloque, digamos, en el que usted participa, quisiera que nos contara pues este proceso de fundación de la ciudad. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este espacio. Y creo que el tema de la fundación de las ciudades es un tema que tiene muchas dimensiones que hay que distinguir. Lo primero que yo diría es que una de las puntos centrales de todo el proceso de colonización española y europea, pero en particular española de América, fue precisamente la fundación de ciudades. O sea, los colonos españoles que llegaron primero al Caribe, posteriormente a tierra firme por Centroamérica, luego a México y eventualmente a todo el continente sudamericano, en un proceso que duró pues, varios cientos de años, todos estos colonos fundaban ciudades. Y estas fundaciones que generalmente tenían nombres en muchos casos, nombres y apellidos como Santa Fe de Bogotá o como tantas poblaciones en México que tenían un nombre católico que hablaba muchas veces de su advocación religiosa y por otro lado un nombre que muchas veces era local. Digo, la Ciudad de México es un caso. Nombres retomados de ciudades o de topónimos indígenas que existían previamente en el lugar, ¿no? Y entonces estas ciudades fundadas como ciudades cristianas, como ciudades de establecimiento de una población española, se convirtieron pronto en focos de lo que los españoles desde luego llamarían civilización, es decir, de la propagación de su propia cultura, pero también en focos del dominio colonial, porque era desde ahí desde donde se ejercía el gobierno colonial, eran las ciudades las que se relacionaban con la población indígena en el campo muchas veces. Había muchos indígenas también viviendo en las ciudades y muchos esclavos africanos, y entonces las ciudades se convirtieron en los núcleos de la colonización. Tanto en regiones remotas, donde eran una especie de enclaves, como serían las ciudades del norte de México, las mineras, como una ciudad como Puebla, que estaba rodeada de ciudades indígenas, Cholula, Tlaxcala, pero que de todas maneras se convirtió en un enclave fundamental del régimen colonial en una de las regiones claves de la Nueva España, el Valle de Puebla. Entonces, y por otro lado, las ciudades eran muy importantes para la cultura española. En general, los cabildos urbanos, las formas de gobierno propias de las ciudades, eran la estructura básica de administración local, y la corona reconocía el derecho de las ciudades a ser relativamente autónomas dentro de la corona, ¿no? Las ciudades, de hecho, cada ciudad juraba su lealtad directamente al rey y las ciudades como una corporación eran súbditos del rey, más allá de que los individuos fueran súbditos del rey. Entonces había una relación política muy importante, eran una forma de los cabildos, los regidores, toda la estructura de gobierno de las ciudades era la forma de gobierno local y la única forma de gobierno relativamente democrática que había en el régimen español. Y por otro lado, las ciudades se vinculaban con la cultura, también con la cultura española. Eran los lugares donde estaban las catedrales y los colegios cardenalicios y los seminarios y las instituciones de enseñanza eclesiástica. Eran los lugares donde estaban las universidades, donde estaban las imprentas, es decir, eran los centros culturales de la vida española en América. De hecho, podemos decir que todavía inclusive a la fecha, los defensores de la gente que por ideología hispanista le gusta mucho defender el régimen colonial muchas veces con argumentos, a veces con no tantos, pero uno de los argumentos que más plantean y que es realmente más convincente es justamente de las ciudades. Los españoles poblaron de ciudades en el continente americano y esas ciudades siguen siendo la base de la infraestructura urbana y de la geografía de la mayoría de los países de América, ¿no? Entonces, eso es muy importante eso nos confirma la significación, el gran significado que tenían las ciudades para el régimen colonial, político, cultural, étnico, porque finalmente la mayoría de los habitantes hispanos de América vivían en ciudades, o si no tenían una relación con las ciudades. Y entonces lo que sucedió también es que en muchas regiones, por ejemplo en Yucatán, pero en Oaxaca también y en América del Sur, era frecuente que las ciudades fueran
que hubiera una división entre campo y ciudad, en que las ciudades eran españolas y tenían una cultura hispana, y el campo en general era mucho más indígena o mucho más africano y tenía una cultura amerindia o menos, o de origen africano, ¿no? Con fuertes influencias africanas. Y entonces esta contraposición entre ciudad y campo, de hecho, se ha mantenido en muchos de nuestros países a la fecha, ¿no? Por ejemplo, en México o en Guatemala, las ciudades siguen siendo el espacio de los grupos no indígenas, de los grupos blancos, mestizos, inmigrantes, y el campo sigue siendo un espacio mucho más indígena, mucho menos lleno de personas no blancas o de otro origen, ¿no? Entonces se hizo esta dicotomía entre campo y ciudad que es definitoria tanto del periodo colonial como del periodo independiente en mucho sentido, ¿no? El filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría señalaba, por cierto, que las ciudades fueron el centro de la construcción de la cultura criolla que él definía fundamentalmente como una cultura barroca, de acuerdo a su filosofía del barroco en América Latina, y que justamente fue en estas ciudades donde la población criolla pues justamente creó esta cultura barroca que Bolívar Echeverría considera una creación original de América Latina, que por medio de procesos como la codigofagia, es decir, el canibalismo cultural, por así llamarlo, y digo, nada, es una metáfora obviamente, en estas ciudades se forjó la cultura barroca latinoamericana que Bolívar Echeverría consideraba pues la mayor aportación de América Latina al mundo, por así decirlo. Entonces, bueno, es muy fácil. Por ejemplo, también Ángel Rama también tiene toda una reflexión sobre el papel de las ciudades en América como focos civilizatorios, como centros de irradiación de una cultura occidental o más moderna que fue modificando la cultura nacional. Entonces, bueno, esta sería pues la que he presentado brevemente, lo que podríamos llamar un esquema pues ideal, muy, muy simplificado, obviamente, hay muchos matices, se podrían contar el ejemplo de muchas ciudades diferentes, pero este sería como el esquema general como entendemos a las ciudades. Las ciudades coloniales como enclaves de la colonización, como lugares de residencia preferencial de los colonos españoles y sus descendientes, como focos de irradiación de la cultura colonial, de la civilización occidental, de la religión católica y todo esto. Y sin embargo, el hecho, y bueno, y también es muy frecuente que cuando tenemos esta visión del continente americano como poblado de ciudades fundadas por los españoles, desde luego no es falsa en sí misma, pero es falsa si suponemos que esta fundación fue una tabula rasa. Es decir, que estas ciudades españolas se constituyeron en un terreno en que no había ciudades anteriores. Y entonces solo se podría hablar de estas fundaciones prístinas justamente en zonas y en ámbitos en que no había ciudades anteriores. Sin embargo, en Mesoamérica, por ejemplo, por quedarnos en el caso de nuestro país, y también en buena medida en el Ecuador y en los países andinos, había ciudades indígenas, y muchas de las ciudades coloniales, no todas, son continuación, transformación de estas ciudades indígenas. Entonces, esta fundación no se dio prístinamente, es decir, no se dio en un lugar en que no hubiera ciudades, sino las ciudades españolas implican una revolución urbana, una transformación de las ciudades, de ciudades indígenas a ciudades precisamente españolas, ¿no? Y por otro lado, bueno, el caso más notorio de estas ciudades, desde luego, es la Ciudad de México, que fue fundada directamente sobre las ruinas de la destruida México Tenochtitlan y en buena medida con la población sobreviviente de la ciudad indígena. No hay que olvidar que alrededor de la Ciudad de México española, que tenía su cabildo y que se fundó en 1524, se fundaron cabildos paralelamente para las dos ciudades indígenas, San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco, y que de hecho la Ciudad de México era en el periodo colonial una ciudad con 3 cabildos, con 2 cabildos indígenas y un cabildo español, y todos los asuntos urbanos trascendentales se tenían que resolver en la relación entre los 3 cabildos. Es frecuente que, por una cuestión más bien de la perspectiva de los historiadores de la Ciudad de México ignoren a los cabildos indígenas. Pero esa es una falla de los historiadores de la Ciudad de México, que sobre todo viene del hecho de que como no hablan náhuatl, no pueden leer las actas de los cabildos,
Pero bueno, en general creo que el hecho de que los historiadores de la historia colonial de América no aprendan las lenguas indígenas es más indicio de ese prejuicio que viene de esta visión colonialista de las ciudades como la única fuente de civilización y obviamente del español y del latín y de las lenguas occidentales como las lenguas civilizadas, y de un menosprecio secular de siglos a esas lenguas. Pero a las lenguas indígenas, a las otras lenguas, pero hay una gran riqueza de información en las actas de los cabildos de Tenochtitlán, de Tlatelolco y de Tlaxcala, por ejemplo, que es otra ciudad indígena de la que hablaremos más adelante, ¿no? Entonces ahí se podría construir una historia de las ciudades indígenas en América que sería paralela y que nos ayudaría a complejizar la visión colonialista de las ciudades como centros fundamentalmente europeos y como centros de irradiación de la cultura colonial. Entonces me parece muy importante señalar esto, ¿no? El otro caso de ciudad otro caso de ciudad que también fue fundada sobre una ciudad indígena es desde luego Tlaxcala, que en este caso es particularmente interesante porque Tlaxcala fue fundada como ciudad colonial por los propios indígenas. México fue una ciudad indígena conquistada y sobre esa ciudad los españoles fundaron su ciudad y mantuvieron y hubo una continuidad de las ciudades indígenas. El libro maravilloso de Bárbara Mundi, publicado recientemente, de la muerte de México Tenochtitlan, el nacimiento de la Ciudad de México, nos demuestra inclusive cómo la viabilidad urbana de la Ciudad de México fue posible gracias a la población indígena de la ciudad. Los que restablecieron los tianguis y todos los sistemas de abastecimiento de la ciudad que permitieron que los españoles se establecieran en la misma fueron los indígenas. Y ese control de los indígenas del abastecimiento y en buena parte del agua, al menos durante los primeros años, fue lo que permitió que pudiera consolidarse una fundación en México Tenochtitlan. Pero de todas maneras, la Ciudad de México española, pues de alguna manera sí se fundó a espaldas era diferente de las ciudades indígenas porque los pobladores eran españoles y sí se estableció, al menos en el papel, una distinción fundamental entre la ciudad española y las ciudades indígenas. Esta, en la práctica, era mucho menos clara de lo que parecía, y en general la población de las tres ciudades se mezclaba y vivía mucho más entremezclada de lo que se reconoce, pero había esta distinción. El caso de Tlaxcala es muy interesante porque en el caso de Tlaxcala teníamos una organización política prehispánica, un grupo de ciudades, 4 señoríos, Tizatlán, Ocotelulco, Tepeticpac y Quiahuistlán, los 4 señoríos de Tlaxcala, que eran en principio 4 altepetl, 4 ciudades-estado diferentes que se habían confederado. Y luego en el siglo XVI se funda una nueva ciudad que no es ninguna de esas 4 ciudades previas, sino que es la ciudad de Tlaxcala, algo que no existía antes. Antes Tlaxcala no era una ciudad, era una confederación de ciudades, y en el periodo colonial se fundó la ciudad de Tlaxcala, que estaba un poco en el centro de esas 4 ciudades, no pertenecía a ninguna de ellas, sino estaba en el centro, y que va a ser una fundación colonial y va a ser una ciudad colonial. Entonces les voy a compartir brevemente unas imágenes de este proceso de fundación, tal como es descrito por uno de los documentos, una de las historias visuales tlaxcaltecas más conocidas, que es el famoso, la descripción geográfica de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, que es un libro que es escrito, tiene una parte escrita y tiene una parte de imágenes dibujadas a línea que les presentaré ahora. Estas imágenes de la descripción geográfica de Tlaxcala, que las tomo del sitio lienzodetlaxcala.com, un proyecto de la UNAM que he estado encabezando en los últimos años, que está recogiendo todas las imágenes tlaxcaltecas del periodo colonial, o bueno, la mayor parte. En estas, sobre todo las que tienen que ver con la conquista, estas imágenes son muy parecidas a las del lienzo de Tlaxcala y nos hablan de una fundación muy interesante, ¿no? Aquí vemos justamente la descripción esto es al principio de las ilustraciones del libro, de la sección ilustrada del libro, nos presentan una representación en escritura mesoamericana, en escritura pictográfica, de las 4 señoríos de Tlaxcala, ¿no? Miren, aquí dice la forma de sus casas, están las armas, y se ve que esta es la ciudad de una de las de Quiahuistlán, ¿no? Esta es la insignia de Quiahuistlán. Entonces vemos aquí una de las 4 parcialidades. En la siguiente vemos la insignia de Tepeticpac, con una casa parecida. Lo que nos está marcando es que cada una de estas casas es la casa de gobierno de las ciudades, y nos están hablando de 4 ciudades prehispánicas. Tepetic, ya vimos Quiahuistlán, Tepeticpac, aquí está Ocotelulco, que tiene una garza, fíjense cómo cada una tiene sus insignias particulares, y aquí está finalmente Tizatlán. Tenemos las 4 ciudades. Y entonces nos dicen, Tlaxcala
era originalmente 4 ciudades indígenas, cada una, por cierto, como verán, tiene enfrente de la casa, de la representación del TECPAN, de la casa de gobierno, está la representación del gobernante de cada ciudad, ¿no? Que eran los 4 señores de Tlaxcala que juntos compartían el poder. Después de esto viene una serie de representaciones de la evangelización, bueno, de la mal llamada evangelización, más bien de la cristianización forzosa, que como veremos aquí es muy violenta, en que nos muestran cómo estos 4 ciudades prehispánicas eran un centro religioso indígena y cómo la evangelización los transforma en un centro religioso católico. Entonces vemos aquí justamente los primeros frailes predicando a la población indígena todavía vestida con su vestimenta tradicional y sus peinados tradicionales, y en el fondo vemos un tlachco, en la parte de arriba vemos un tlachco, un juego de pelota, que es justamente uno de los elementos que configuran un espacio ritual mesoamericano. Entonces esta imagen nos está diciendo, esto es un centro ceremonial mesoamericano, pero los frailes están predicando dentro del centro ceremonial mesoamericano. En la siguiente lámina vemos a los frailes predicando también a las diferentes parcialidades de la población, hablando transmitiendo el mensaje cristiano, y aquí vemos la realización de un ritual de sacrificio humano en uno de los templos de las 4 ciudades. Este es un ritual, esta representación del ritual es muy típica de los códices mesoamericanos. Están todos los participantes vestidos con ropa indígena prehispánica, y al del lado derecho, de izquierdo abajo, aparecen 2 españoles que presencian y probablemente buscan interrumpir el ritual. Hay que señalar que los 2 sacrificados que aparecen, el que está en el momento de la extracción de corazón y el que ya fue tirado escaleras abajo, tienen copiosa sangre roja brotando de sus pechos, que hay que señalar que es el único punto de color en todo el libro, ¿no? Este es un libro pintado completamente en blanco y negro y solo merece el rojo este particular representación de sacrificio que es inherente al centro sagrado, a los centros sagrados de Tlaxcala antes de la llegada del cristianismo, ¿no? Y entonces, bueno, vemos aquí esta representación de sacrificio que es muy, muy elocuente, y luego ya vemos cómo empieza la destrucción de ese mundo religioso. Aquí vemos a los frailes levantando la cruz cristiana con su Jesús Nazaret Rex Judeaorum, con su emblema de Cristo, y vemos a los dioses paganos, a los dioses indígenas, a los dioses prehispánicos, escapando de la cruz, ¿no? Los dioses son representados como tzitzimime, como furias aladas, o como tlacatecolotl, como hombres búhos, que es la representación colonial de estos dioses como demonios, porque aquí sí ya se está asimilando la ideología cristiana y los dioses están siendo representados como demoníacos y huyen de la cruz. En esta siguiente escena vemos los bautizos de los primeros señores, que son presenciados por sus esposas, y luego vemos cómo los frailes queman los templos, ¿no? Ven cómo empieza un proceso de destrucción activa del centro religioso prehispánico, y ven cómo también otra vez los dioses, los tlacatecolo, escapan del templo en llamas. Luego en la siguiente escena, que es muy conmovedora, vemos el ahorcamiento de una persona que practicó patoli, que era el juego del azar, un juego de azar que se practicaba en el México prehispánico y que los frailes condenaron tanto por ser un juego de azar como por ser pagano, y entonces esta persona es ejecutada por haber jugado el juego de patoli. Vemos la quema de ciertas ropas y vemos cómo los indígenas son rapados, es decir, cómo se modifica su forma de decoración corporal para que dejen de vestirse como se vestían antes y se empiecen a vestir como cristianos. Es decir, los elaboradísimos tocados y peinados que había antes son suprimidos, se adopta un corte de pelo mucho más sencillo y una vestimenta mucho más sencilla que no tenga estas implicaciones religiosas que tenían tanto la vestimenta, según los frailes, tanto la vestimenta como como los cortados, como el corte de pelo, ¿no? Luego aquí vemos otro ahorcado por razones de paganismo, y luego aquí vemos una escena que es de las más dramáticas de la cristianización forzosa, que es cómo los frailes queman los ídolos, es decir, las imágenes de los dioses y los códices, los libros prehispánicos, y cómo esa quema provoca la destrucción de los dioses. Es fácil reconocer en esta espiral de dioses que están ardiendo. Es muy fácil reconocer a Tlaloc del lado izquierdo con su nariz en forma de torsal. Es fácil reconocer a Quetzalcóatl, a Jecatl, con su pico del dios del viento y otras deidades, ¿no? Fíjese, aquí hay una representación bastante detallada y bastante realista de las deidades prehispánicas que están siendo destruidas.
Y posteriormente vemos otras, fíjense la cantidad de ahorcados que ha habido. Aquí tenemos tanto ahorcados, Quintlautique, Quintlautique significa los ahorcaron, como los quemados. O sea, vemos también personas quemadas en la hoguera por seguir practicando las antiguas religiones. Entonces aquí se demuestra la violencia que implicó la conversión forzosa. Y luego aquí vemos justamente cómo a los indígenas se les dan sus nuevas ropas que ya corresponden a su vestimenta cristiana. Ya, y como ven, aquí ya tienen el cabello cortado a la manera occidental y tienen ropas blancas que los denominan como indígenas cristianos. Y entonces, una vez terminado este proceso, vemos justamente cómo la representación de la ciudad española. Aquí, en las siguientes láminas del códice, aparecen representadas las casas reales y las construcciones de la ciudad tlaxcalteca colonial, de la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala, que no es lo mismo, insisto, que las 4 señoríos que había antes. O sea, justamente este libro nos está contando cómo había, donde se fundó la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala, había antes 4 señoríos prehispánicos que eran ciudades y que eran centros religiosos, y que esos centros religiosos fueron destruidos por la cristianización forzosa, y eso permitió la constitución de un nuevo centro político y religioso, que es la ciudad de Tlaxcala, con sus casas reales, con su fuente, con su picota. La horca es fundamental, la horca es la sucesora del zompantli prehispánico, y con su iglesia, ¿no? Aquí vemos la iglesia de la Concepción, que sigue existiendo hasta la fecha, y inclusive con la rampa que la lleva desde la Plaza Mayor hacia la iglesia, porque la iglesia está sobre una loma. Esta es una representación bastante naturalista de la ciudad de Tlaxcala, tal como existe hasta el siglo XXI, ¿no? La ciudad de Tlaxcala de hoy es la ciudad colonial, no son los señoríos prehispánicos. Entonces aquí vemos claramente cómo, esto es muy interesante porque desde el punto de vista indígena hay una superposición de fundaciones, hay una continuidad y a la vez hay una ruptura profunda, ¿no? O sea, los tlaxcaltecas, por medio de estas imágenes, los tlaxcaltecas lo que nos están enseñando es que su ciudad colonial fue fundada sobre las ciudades prehispánicas, sobre las ciudades paganas. En este caso las llamarían paganas, no prehispánicas. La ciudad cristiana de Tlaxcala fue fundada sobre las ciudades paganas. Es la continuación de esas ciudades, pero a la vez el rompimiento radical es la destrucción de la religión pagana y el hecho de que la nueva ciudad está consagrada, es un centro religioso cristiano, está consagrada a la religión cristiana y es parte del orden colonial. Las láminas que siguen nos representan imágenes tomadas de los murales que había en el Cabildo de la Nueva España, en el Cabildo de Tlaxcala. En las casas reales, los tlaxcaltecas mandaron pintar una serie de murales que justamente, una vez fundado el pueblo como un pueblo colonial, estos murales, la ciudad como una ciudad colonial, estos murales lo que representaban era el lugar de Tlaxcala dentro del orden colonial. Entonces, en esta primera imagen vemos todos los pueblos conquistados por los tlaxcaltecas y los españoles, y todos los pueblos indígenas importantes, pero todos los pueblos indígenas importantes del tiempo prehispánico, que van desde Colhuacán, desde Tenochtitlan, Jalisco, Michoacán, la propia México, y Tlaxcala, que aparece a la derecha con su glifo, con su tortilla, y estos son los señores indígenas de la Nueva España, que es muy interesante que la manera de representarlos así es una clara continuidad con las representaciones de pueblos hermanos que salían de Chicomostoc en las historias de fundación prehispánica, en las historias de la migración de Aztlán hacia México, Tenochtitlan, y muchos pueblos indígenas tenían historias de migraciones prehispánicas en que una serie de pueblos emparentados salían del mismo lugar. Entonces, esta representación de los pueblos indígenas de la Nueva España retoma estas formas de representación prehispánicas, pero con un significado diferente. Y aquí vemos entonces nos podemos imaginar que en el Cabildo estaba pintada en una pared esta representación de los pueblos indígenas, incluida Tlaxcala, y luego en las otras paredes había alegorías que presentaban a los diferentes conquistadores españoles. Aquí está don Fernando Cortés, que derrota a Moctezuma. Moctezuma es el que está aquí sometido y con los pies amarrados, es decir, Cortés conquistando a Moctezuma, y detrás viene la Nueva España, una alegoría femenina de la Nueva España, que es finalmente
la propia Tlaxcala. Hay ahí por medio de la iconografía del lienzo de Tlaxcala, estas representaciones femeninas representan a Tlaxcala, representan a Malintzin también, a la intérprete indígena que permitió la cristianización, y representan a la Nueva España, aliada de los españoles, ¿no? Entonces aquí está Hernán Cortés, aliado con los tlaxcaltecas, con la Nueva España, derrota a Moctezuma. En esta lámina vemos a Cristóbal Colón, que llegó a América, o sea, es la otra gran figura, y en esta otra lámina vemos a Francisco Pizarro, pero fíjense, por cierto, cómo Francisco Pizarro aparece retratado de espaldas. Esto es una cosa muy peculiar que ahorita vamos a ver a qué se debe, pero aquí lo ven, aquí vemos su caballo, esta es la grupa del caballo y aquí se ve la cabeza del caballo. Hay aquí un escorzo bastante bien logrado en que el caballo es visto de espaldas y hay una profundidad, se crea perspectiva, se crea un espacio pictórico en la imagen y Pizarro está viendo hacia el fondo, no está viendo hacia nosotros, sino está, fíjense, su cabeza está un poco desviada, pero está viendo hacia adelante, hacia adelante de nosotros, no hacia nosotros, sino hacia donde nosotros vemos, o sea, hacia adentro de la página, por así decirlo, como el caballo. Y en la siguiente escena vemos otra vez a Pizarro y a Cortés Pizarro ofrece al derrotado Atahualpa, el Inca, y Cortés otra vez aparece abrazando amorosamente a la Nueva España, como un símbolo de la alianza entre Tlaxcala y los españoles, como un signo de la alianza entre los indígenas novohispanos cristianos y la corona española. Y aquí vemos la imagen del emperador Carlos V, que es el que preside todo el orden colonial. Y también tenemos una imagen del rey Felipe II, ¿no? Estos cuadros fueron pintados justamente a mediados del siglo XVI, cuando Carlos V dejó el poder y fue sucedido por Felipe II. Y entonces aquí representamos aquí vemos representados a los dos reyes que lo que marcan es precisamente la cumbre del orden colonial, ¿no? Son los soberanos del imperio. Si vemos cómo está hecho el libro, esta imagen de Francisco Pizarro está en la página anterior a la imagen de Carlos V, porque del otro lado de esta página de Francisco Pizarro está esta imagen de los dos conquistadores. Entonces, claramente Francisco Pizarro aquí aparece viendo hacia adentro del libro, por así, dándonos la espalda, porque está viendo hacia la siguiente página. Es como si la página en que está Francisco Pizarro fuera transparente y lo que está, él no nos puede ver a nosotros porque entonces le daría la espalda al soberano. O sea, al que está viendo Francisco Pizarro por medio del papel es a Carlos V. Y entonces por eso está de espaldas a nosotros, porque está hacia donde debe ver a Carlos V, ¿no? Y eso también hace que nosotros aparezcamos viendo como Pizarro hacia Carlos V. Este es un truco muy extraño en un libro, ¿no? Porque en un libro rara vez se juega con que el papel sea transparente ni nada. Y es el tipo de juegos, de juegos visuales que se encuentran en varios códices pictográficos mesoamericanos, como el Códice Azcatitlan y también en varios códices pictográficos prehispánicos. Hay este tipo de juegos de imágenes que, por cierto, no existen en absoluto en los libros europeos. Entonces, esto sí claramente es una parte del lenguaje visual indígena mesoamericano, de la tradición de la escritura pictográfica, y nuestra hipótesis de investigación en el proyecto que estamos haciendo sobre Tlaxcala es que lo que sirve es para demostrar que el libro este libro pintado es también una versión en papel de estos edificios y de Tlaxcala. Es decir, este libro fue pintado para ser enviado al rey de España. Entonces los tlaxcaltecas cuentan, nosotros éramos estas ciudades prehispánicas, éramos paganas, teníamos nuestros rituales, no sé qué, nos aliamos con los españoles, llegaron los frailes y por medio del convencimiento y de la violencia destruyeron el centro religioso prehispánico que éramos, los centros religiosos paganos que éramos, y eso nos permitió fundar, ya cristianizados, ya bautizados, ya vestidos como cristianos, como aparecen aquí, nos permitió fundar nuestras nuevas, fíjense, aquí todavía este es un centro prehispánico, fíjense cómo está, tiene un huehuetl, los indígenas están vestidos con ropa tradicional tocando huehuetl, pero aquí ya vemos cómo ya se hispaniza completamente y ya es un centro católico. Y entonces, Tlaxcala es esta ciudad católica construida sobre unas ciudades paganas, y entonces el libro es una manera de llevar Tlaxcala. Y entonces estos murales reproducen los murales que están pintados en la Casa Real de Tlaxcala, pero a la vez el libro, por medio de este juego tan simpático y tan peculiar del caballero que mira a través de la página, nos damos cuenta que el libro se convierte en una forma en una reproducción, no simplemente un mapa de Tlaxcala o una representación visual de Tlaxcala, sino un pedazo de Tlaxcala que es llevado a España, ¿no? Esto es muy frecuente que sucedía en tiempos coloniales porque justamente los lienzos
Es decir, estos grandes mapas eran maneras de servían para llevar mapas del territorio a lugares lejanos. El lienzo de Tlaxcala es un ejemplo, pero hay muchos otros lienzos, el lienzo Huauquecholan, hay una gran cantidad de producción de grandes mapas en telas en el periodo colonial por parte de ciudades indígenas, y de alguna manera esos lienzos se convertían como en avatares, como en copias portátiles de la propia ciudad, que permitían que los gobernantes de la ciudad le mostraran su ciudad a los gobernantes de la Nueva España, y que permitían enviar a España un mapa, una representación de las ciudades indígenas para que en España fueran reconocidas como ciudades. Entonces, aquí hay un juego que es parecido al juego español, de que, por ejemplo, es muy frecuente que en el periodo colonial, en las grandes ciudades españolas tuvieron autores que hacían apologías de ellas, ¿no? Cervantes de Salazar, por ejemplo, hizo una gran apología de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVI, hay apologías de Quito, hay apologías de Lima, hay apologías de las grandes ciudades españolas. Bueno, esta es una variante indígena de estas apologías. Los indígenas también buscan exaltar a sus ciudades, halagarlas, pero utilizan los métodos de la escritura pictográfica, como son, por ejemplo, desde luego, bueno, toda la manera de representar, pero también esta idea de convertir el libro en una especie de modelo en 3 dimensiones de la ciudad, para que de alguna manera la ciudad viaje como modelo de 3 dimensiones por medio del libro. Esa sí es una idea 100% indígena, que no responde a una influencia europea, ¿no? Esto llama la atención particularmente también porque en general la manera de dibujar de los autores de este libro es muy europeizada, ¿no? Claramente ellos saben dibujar utilizando las técnicas del dibujo renacentista, saben hacer escorzos, saben hacer figuras realistas, tienen un sentido del trazo y una línea expresiva muy, muy desarrollada, pero a la vez mantienen elementos pictográficos y son capaces de hacer este tipo de juegos espaciales, de juegos visuales que son propios de la tradición pictográfica indígena. Entonces creo que estas imágenes de la fundación de Tlaxcala y de las casas reales de Tlaxcala, de los murales que existían en el Cabildo, las casas reales de Tlaxcala, pues nos dan una idea de la complejidad del hecho urbano novohispano, ¿no? O sea, claramente, Tlaxcala es una ciudad española, sin lugar a dudas, porque tiene todas las instituciones de las ciudades españolas, inclusive en la representación de las casas reales que vemos aquí, aparece la venta. O sea, viene como tantas casas reales en España y en Europa, hay un mesón. O sea, la casa, y esto es muy frecuente. Todavía hay, por ejemplo, en Alemania, en las alcaldías de las ciudades, suele haber un mesón, porque tener un lugar de restauración, un lugar donde se pudiera comer, era parte de los servicios que daba el gobierno urbano en las ciudades para los forasteros y para la propia población local, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan, la ciudad tlaxcalteca tiene su mesón, tiene su picota, tiene su fuente, tiene sus casas reales. Parece una ciudad completamente española, y sin embargo, vean cómo los edificios tienen alfardas a la manera indígena, ¿no? Entonces, parece que todo el momento, o sea, los tlaxcaltecas están diciendo al mismo tiempo, somos una ciudad perfectamente española, como cualquier ciudad, y a la vez están afirmando por medio de la historia que plantean, por medio de estos detalles pictográficos, somos una ciudad también indígena, que mantiene no una continuidad, porque hubo un rompimiento, pero que tiene una raíz en las ciudades paganas, ¿no? Que la hace una ciudad católica diferente a una ciudad católica española, una ciudad católica tlaxcalteca. Y luego, ya para terminar con esto, yo señalaría una cosa muy interesante, que es una hipótesis que ha planteado una investigadora norteamericana, Jovita Baber, que es que me parece muy interesante. Ella justamente, y muchos otros historiadores han trabajado este tema, pero Jovita Baber desarrolló este tema, plantea esta hipótesis a partir de la constatación de que a lo largo del siglo XVI, la ciudad de Tlaxcala envió una serie de embajadas a España para defender sus derechos como ciudad y conseguir su reconocimiento como ciudad por parte de los españoles. Todo parece indicar que los tlaxcaltecas decidieron organizarse como una ciudad española de motu propio. Alguien afirma que fueron asesorados por los frailes, pero no hay una demostración clarísima de que haya sido así. Y en general es demasiado frecuente que digamos que todo lo que hacían los indios se lo hacían porque los frailes les decían, que es una visión bastante paternalista y bastante racista que tenemos de los indios como dependientes de la ayuda de los frailes. Entonces, yo hasta que no me lo demuestren no lo voy a dar por sentado. Pero entonces lo más probable es que los indígenas mismos hayan decidido constituirse como una ciudad europea. Es decir, ya en el marco de pensar cuál iba a ser su integración al nuevo régimen que se estaba fundando y que ellos habían contribuido a fundar. No olvidemos, Tlaxcala era tan fundadora del régimen colonial
cómo los españoles, finalmente la conquista de México Tenochtitlan y la conquista de muchas otras ciudades de la Nueva España se hizo, de regiones, la hizo Tlaxcala, ¿no? Con ayuda de españoles, pero fundamentalmente Tlaxcala, ¿no? Entonces, el Tlaxcala decide, para integrarse a este nuevo régimen colonial, decide organizarse como una ciudad, seguramente con asesoría de españoles que les explicaban eso, digo, es obvio, ¿no? Muchos de ellos, por cierto, no necesariamente frailes, pero podían también ser los conquistadores que se habían casado con mujeres tlaxcaltecas y que tenían intereses en común con los tlaxcaltecas y que les interesaba consolidar a Tlaxcala políticamente, ¿no? Diego Muñoz Camargo, de hecho, es hijo de uno de esos conquistadores. Y todo el tiempo es a la vez español y tlaxcalteca, un poco como la ciudad. O sea, Diego Muñoz Camargo, cuando cuenta, el autor de este libro, cuando cuenta la conquista, siempre habla de los españoles como nosotros, pero a la vez es profundamente tlaxcalteca y está profundamente orgulloso de la historia tlaxcalteca. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces los tlaxcaltecas deciden fundar la ciudad a la manera española y mandan embajadas a España para que el rey los reconozca como tal. Desde 1530 aproximadamente, el rey reconoce que los tlaxcaltecas son una ciudad, en un momento en que la única otra ciudad que había solo pocas ciudades en México: Veracruz, Puebla, México, Tlaxcala, y todavía no se había fundado ninguna ciudad indígena. De hecho, Tlaxcala fue la primera ciudad indígena fundada bajo el régimen colonial. A lo largo, pero los tlaxcaltecas no se quedaron contentos con eso. Siguieron mandando embajadas para demandar más y más privilegios, ¿no? Entonces consiguieron que su ciudad no solo fuera ciudad, sino que fuera la muy noble y muy leal ciudad, lo cual era un título que solo México Tenochtitlan tenía en la Nueva España. Luego consiguieron que se reconociera que el cabildo de Tlaxcala tenía que ser solo de tlaxcaltecas, podía sesionar en náhuatl y no podía participar ningún español en el cabildo de Tlaxcala. Consiguieron que el territorio de la República de Tlaxcala, que el territorio de este nuevo gobierno colonial formado por los tlaxcaltecas, fuera solo para tlaxcaltecas y no se permitiera que se instalaran españoles en ese territorio, ni que compraran esas tierras ni se apoderaran de ellas. Consiguieron muchas cosas que permitieron que Tlaxcala sobreviviera como una entidad política, como una ciudad, hasta finales del periodo colonial. Entonces, digamos que no, o sea, esta idea de organizarse en ciudad de los tlaxcaltecas fue una acción positiva para integrarse al régimen colonial. No fue algo que los españoles le impusieran y que los tlaxcaltecas aceptaran pasivamente, sino fue algo que ellos mismos hicieron como una iniciativa suya para negociar porque les pareció la forma más adecuada de negociar sus relaciones políticas con los españoles. Y lo que sugiere Jovita Baber, que en eso sí se diferencia de los otros autores que han hecho la crónica de este proceso, y que me parece una idea muy interesante, es que la idea misma de las repúblicas de indios, es decir, la idea española de gobernar a los indígenas utilizando las instituciones españolas, otra vez del cabildo, del gobernador, este régimen de fundación de los pueblos y las ciudades, que fue la base del gobierno de los indios en el periodo colonial. La República de Indios fue la manera de gobierno de los indios en la Nueva España y en el resto de América durante todo el periodo colonial. Fue una idea que la corona española tomó de los tlaxcaltecas. Y si lo vemos cronológicamente, esto parece bastante plausible, pero entonces cuando la corona española vio que sus súbditos tlaxcaltecas estaban organizándose activamente como ciudad y que lo habían hecho con tanto éxito, la corona española parece haber decidido que ese era el mejor, y las autoridades virreinales, o sea, la administración colonial, parece haber decidido que esa era la mejor manera de gobernar a todos los indios. A algunos se les dio el estatus de ciudad: Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, Tacuba. Hubo varias ciudades indígenas, Pátzcuaro en Michoacán, recibieron, y a otras se les dio el estatus de pueblo, ¿no? Que son las repúblicas de indios que conocemos más, ¿no? Que tienen su cabildo y tienen su gobernador, y que es la manera en que se organizaron los pueblos en el periodo colonial. Pero siempre hemos visto esto como una imposición occidental a los indígenas. Pero lo interesante de Jovita Baber es que lo que ella sugiere es que a lo mejor fue la idea, la manera en que los tlaxcaltecas se apoderaron de las instituciones españolas y las utilizaron para su propio gobierno, fue el modelo que luego utilizó la propia corona para gobernar a los indígenas. Entonces no fue una imposición unilateral de los europeos, sino fue una confluencia entre las tradiciones indígenas de Tlaxcala, su adaptación de las tradiciones europeas y luego la utilización de esas tradiciones por el gobierno colonial. Entonces, pues ya con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención y pues espero haberles con esta breve charla, espero haberles dado una idea de la complejidad y riqueza de la historia de las ciudades en el régimen colonial y demostrar que esta visión de que son por excelencia los enclaves del mundo colonial, del mundo occidental, pues no se aplica. Hay muchas ciudades de raíz indígena que nos hablan de una complejidad del fenómeno urbano en Mesoamérica que va mucho más allá de esta visión colonialista que
que tanto se ha utilizado. No es que sea falsa, pero es incompleta. Muchas gracias. No, gracias, al contrario, doctor, muy interesante porque creo que de eso se trata cuando hablamos de conmemoraciones o cuando se acerca una fecha, de revisar efectivamente lo que ya está estudiado y dicho y darle la vuelta, verlo en otros sentidos, darle otras miradas. Escuchándolo, a mí pues me surgió mucho la duda, sobre todo de también estos desplazamientos de estos grupos indígenas hacia nuevas ciudades, porque justo esta idea que está cobrando afortunadamente mucha fuerza de que no solamente los tlaxcaltecas auxiliaron o ayudaron o fueron como la segunda fuerza de a bordo, sino que migraron a otros lados. Eso también es interesante y creo que también debe estudiarse para ver cómo se fueron poblando esas ciudades en el norte, por ejemplo, por decir alguna zona, y que de repente encontramos tradiciones culturales que nos suenan más al centro, a Tlaxcala, y que no sabemos bien por qué, hasta que se rasca un poco, ¿no? Y claro, empieza a surgir esta idea, o sea, esos desplazamientos que forzados o por voluntad o porque estas circunstancias históricas los hicieron moverse hacia allá, pues también nos dan por resultado ciudades combinadas en cuanto a tradiciones, en cuanto a cultura, en cuanto a lengua, etcétera, etcétera, ¿no? No Sí, sé si... de hecho, es muy interesante este fenómeno. En Tlaxcala se conserva memoria, en los documentos coloniales tlaxcaltecas conservan memoria de muchas de estas migraciones. Se recuerda particularmente a finales del siglo XVI, cuando las epidemias golpeaban más duro a Tlaxcala y a toda la Nueva España, el gobierno español le pidió a los tlaxcaltecas, un poco desesperado, que ante el problema de las epidemias necesitaba el apoyo de los tlaxcaltecas para poblar el norte. Y entonces les pidió 400 familias. Y esas 400 familias fueron una diáspora que se distribuyó por todo el norte, y los tlaxcaltecas conservan a la fecha los registros y los recuerdos de esas 400 familias. Y, por ejemplo, el otro día leyendo un texto de Julián Herbert, el escritor mexicano contemporáneo que vive en Saltillo, él dice cómo en Saltillo a la fecha se puede distinguir la parte tlaxcalteca de la parte española de la ciudad. Muchas ciudades del norte fueron fundadas con barrio tlaxcalteca, con barrio mexica y con barrio español. Y en realidad eran fundaciones multiétnicas, ¿no? Las ciudades, de luego, siempre, y ahorita las ciudades recuerdan mucho más su raigambre española que su raigambre indígena, pero ahí está. Y por otro lado, en Filipinas hay un barrio de personas de origen tlaxcalteca, porque cuando finalmente se abrió la ruta del Galón de Manila y los españoles colonizaron Filipinas y fundaron Manila, los tlaxcaltecas los acompañaron. Y entonces Manila también es una fundación colonial española que tiene un barrio tlaxcalteca. Y a la fecha, la gente de ese barrio ya no habla náhuatl, habla tagalog, pero tiene la memoria y es conocida como la gente que venía de Tlaxcala. Entonces, esta diáspora tlaxcalteca llegó hasta el otro lado del océano, hasta Filipinas, ¿no? Y Tlaxcala, pues en ese sentido, pues era una ciudad tan global en ese sentido como la Ciudad de México, ¿no? O sea, que la Ciudad de México, que se convirtió muy rápido en uno de los centros claves de la globalización, pues Tlaxcala participaba de ese eje también, ¿no? Y los tlaxcaltecas tenían también contacto con estos mundos que iban mucho más allá de América. Exacto, sí, habrá que revisar con más calma y sobre todo con investigadores como usted que nos dan estas luces para poder continuar con estas investigaciones y no quedarnos con, digamos, la tradicional que nos dan en las escuelas básicas y demás. Y sobre todo, tomar en consideración pues nuevos conceptos de este movimiento de las personas. Es decir, las ciudades no solamente son edificios, son personas, son grupos de personas, son grupos de hablantes, grupos de personas que comen esta idea tan bella de encontrar al hospital, al mesón, al mismo lugar donde está el área de gobierno, pues nos habla de cómo es la composición de las ciudades. Y dejar de pensar en una ciudad colonial como la República de Indios y la República de Españoles,
que a lo mejor administrativamente funcionó, pero en la práctica funcionaba de otra manera, ¿no? Es decir, se mezclaban, había contacto, no es que si pasaban de una calle a la otra ya estaban invadiendo sitios, sino que había un contacto cultural mucho más rico, mucho más pues constante, ¿no? Entonces, bueno, Exactamente. que todo esto que nos ha compartido el día de hoy, pues nos deja estas nuevas luces, digamos, estas nuevas maneras de ver también nuestra propia historia y de considerarnos, pues, un poquito más, volver a revisar las cosas que tengamos por ahí. Claro que Nosotros, sí, yo creo que la historia siempre está sujeta a reinterpretaciones y justamente conforme los historiadores coloniales más aprendan lenguas indígenas y más aprendan a reconocer y no a negar la presencia de los indígenas, pues tendremos estas visiones mucho más ricas y más complejas del régimen colonial. por supuesto. Pues muchas gracias, doctor. A mí no me resta más que agradecerle muchísimo, de verdad, que haya estado con nosotros. Por supuesto que, digo, se nos quedan muchas dudas. El tiempo, lamentablemente, es un poco tirano y nos corta. Pero bueno, tendremos oportunidad de volverlo a invitar y ojalá que usted vuelva a aceptar, participar. Y de verdad que agradecemos mucho esta visión tan distinta del conjunto de las ciudades coloniales. Muy Pues le buenos días. agradezco y fue un gusto compartir con Igual, ustedes. mucho gusto. Saludos al Hasta público. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gobierno de México.